Muy buenos días a todos los niños y niñas que están viendo este video que en conjunto con Aprendo Libre hemos creado para ustedes. Les doy la más calurosa bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación para sexto básico. Antes de comenzar a darles las recomendaciones o explicar los contenidos, me presento, yo soy la profesora Camila y soy quien los ha acompañado y los estará acompañando durante este aprendizaje del área de lenguaje y comunicación, ¿sí? Antes de comenzar con la clase, me gustaría hacer algunas recomendaciones para que podamos tener una clase fructífera. Como por ejemplo, les voy a solicitar que se ubiquen en algún lugar de su casa donde se puedan encontrar cómodos y tranquilos, sin distracciones, ¿ya? Y sin que nadie los interrumpa ni que ustedes interrumpan las actividades del resto de la gente con la que viven, si es que pueden. También les voy a solicitar que este espacio en el que ustedes van a estudiar tenga una luz suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Que no sea una luz muy alta para que no les nuble la visión de la pantalla de su computador o del teléfono, donde sea que estén. Y que tampoco sea una luz muy baja para que puedan ver bien los contenidos que van a estar escribiendo en su cuaderno. Respecto a esto último, es importante, chiquillos y chiquillas, que durante toda la clase tengan un cuaderno en el cual puedan tomar apuntes o puedan escribir los contenidos tal cual están en la presentación, ¿ya? Recuerden que también es importante escribir lo que están aprendiendo porque de esta manera reforzamos mejor aún los contenidos, ¿sí? Porque a veces cuando quedan solamente en la mente, o sea, valga la redundancia, se pueden comenzar a olvidar. En cambio, si los tenemos anotados en algún lugar, algún registro, podemos volver a ellos cuando queramos y repasar y seguir practicando. Por último, solamente si gustan, como siempre lo indico, que se acompañen de algún vaso con agua o alguna botella con agua para que se mantengan hidratados a lo largo de la clase. Estar hidratado hace que nuestro cerebro se mantenga despierto también. Y eso es muy importante para el desarrollo de la clase, que estemos atentos y despiertos a los nuevos contenidos que vamos aprendiendo. Entonces, dicho esto, voy a contextualizar. Estamos en la unidad 2, que es de texto lírico, y vamos en la sesión 3. Para los que se vengan recién integrando, ya hemos trabajado 2 clases de género lírico, ¿cierto? Y anteriormente trabajamos una unidad de texto narrativo, 4 clases sobre esto. En la clase del día de hoy vamos a identificar elementos del género lírico, ¿sí? Antes de entrar a ver qué elementos vamos a identificar, vamos a recordar lo que hemos visto. Siempre lo vamos a recordar para que nunca nos perdamos en esto, ¿cierto? Y los que vayan integrándose también puedan estar al día con lo que hemos revisado. Como siempre, recordar que estamos trabajando con nuestro esquema del árbol para que nos situemos en un texto en específico. Estamos trabajando específicamente con los textos literarios, con el texto lírico, ¿cierto? Y la clase anterior nosotros revisamos los elementos de forma que pueden tener el género lírico. Recuerden que estudiamos cómo es el género lírico, para qué sirve o cómo podemos identificarlo, y relacionamos que el género lírico se vinculaba con la interioridad de la persona, ¿cierto? En los géneros líricos se suelen plasmar sentimientos, emociones, pensamientos y reflexiones de una persona. Por eso siempre está vinculado con la interioridad de alguien. Y estudiamos las 2 clases anteriores los elementos de forma de este género que nos permiten reconocer visualmente que estamos frente a un texto lírico, ¿sí? Esto podrían llamarse también como la estructura del texto lírico porque nos permiten organizar nuestro texto e identificarlo rápidamente, como la rima, el verso y la estrofa. Recuerden que la rima era la similitud de sonidos, ¿cierto? De las palabras finales de cada verso. El verso, la unidad mínima de la estrofa, es como una oración, ¿cierto? Y un conjunto de versos es la estrofa.
y que el conjunto de estrofas crea un poema, ¿cierto? Entonces, en la clase anterior nos centramos en que podíamos reconocer dos tipos de rima y que estas rimas, o sea, tres tipos de rima, la asonante, la consonante y la libre, y que estas rimas le brindaban un carácter estético a los poemas, ¿sí? Un carácter sonoro, porque la similitud de los sonidos finales de los versos permitía que nosotros pudiéramos sentir esa sonoridad de los poemas. Dijimos que la rima asonante, era aquella que solamente se repetían los sonidos, las vocales finales de cada verso. La consonante eran aquellas rimas que repetían la consonante y la vocal de los últimos versos. Y por último, la libre no tenía ninguna repetición, no se repetían ni vocales ni consonantes, porque el carácter sonoro de este tipo de poemas que presentan rima libre se puede reconocer en otros aspectos que estudiaremos más adelante, ¿sí? Recordemos que la rima es uno de los aspectos que le da este carácter sonoro a los poemas, porque hay más, como el tipo de lenguaje que se usa, ¿ya? Pero que eso lo estudiaremos más adelante. Entonces, como les decía, ya nosotros estudiamos los elementos de forma y hoy nos vamos a centrar en los elementos de contenido, que podemos reconocer tres: el hablante lírico, el objeto lírico y el temple de ánimo, ¿sí? Cuanto al hablante lírico, vamos a decir que es quien expresa la voz ficticia del poema, el objeto lírico en torno a lo que se habla y el temple de ánimo, cómo es el ánimo del hablante lírico, qué emociones se expresan, ¿sí? En primer lugar, hablante lírico, como ya les mencionaba, es la voz ficticia que habla y entrega el contenido en el poema. Este hablante lírico es quien transmite los sentimientos y las emociones al lector, y que no es lo mismo que el poeta o que la poetisa, ¿sí? Son cosas diferentes. El poeta o la poeta son aquellos que escriben el poema y el hablante lírico es la voz ficticia que nos va a entregar estas emociones, que nos va a entregar la información que podemos obtener del poema. Ejemplo, acá tenemos una estrofa que voy a leer en voz alta y ustedes me siguen desde su casa con sus mentecitas. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro amor, si no te miro. Acá podemos reconocer que el hablante lírico es una persona enamorada, porque está diciendo que si no te mira amor, que se muere si no la mira, si no es de él, ¿cierto? Y el poeta es Mario Benedetti. Son cosas distintas. Objeto lírico. El objeto lírico es el motivo o tema de la obra poética, es decir, la situación, idea, emoción o sentimiento en torno al cual se construye el poema. Entonces, el objeto lírico será esa cosa por la que el poema gira, de lo que se habla en el poema, ¿sí? Puede ser un objeto, puede ser una situación, puede ser una emoción. Podemos encontrar un poema que gire todo el tiempo en torno al amor, por ejemplo, el amor sea el objeto lírico. O podemos encontrar un poema que gire todo el tiempo, no sé, en relación a una casa, por ejemplo. Ejemplo, en esta misma estrofa que leímos del hablante lírico. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro amor, si no te miro. El objeto lírico de esta estrofa, donde el hablante lírico es una persona enamorada, es una mujer amada, ¿cierto? Y podemos reconocer que es una mujer
porque habla de en mía, ¿cierto? Femenino, y amada, que es a quien están entregándole este amor, ¿cierto? El temple de ánimo es la emoción o estado de ánimo del poeta, y dentro de un poema podemos encontrar más de una. Por ejemplo, el temple de ánimo es la emoción que vamos a reconocer del poeta, que en el caso anterior puede ser tristeza o puede ser amor, ¿cierto? Veamos. El poeta está enamorado, es el ánimo que tiene, el amor, ¿cierto? También podríamos decir que puede ser tristeza, porque no sabemos si está o no está con esa mujer amada, pero está diciendo que sí estaría triste o que se moriría si no está con ella, ¿verdad? Algo que está muy mal, de hecho, porque nadie se muere de amor. Y ahora entonces, para ver si podemos reconocer bien estos elementos que hemos estudiado en la clase de hoy, vamos a hacer una actividad, ¿sí? Esta actividad consiste, igual que en la clase anterior, donde yo les voy a presentar un fragmento de algún poema, les voy a presentar una estrofa y ustedes van a poder distinguir el hablante lírico, el objeto lírico y el temple de ánimo, ¿sí? Vamos primero con la estrofa siguiente, que es un poema de Elicura Chihuahilaf, ¿sí? Un poeta mapuche muy reconocido en el día de hoy. Voy a leer y ustedes siguen la lectura. Las piedras tienen espíritu, dice nuestra gente, por eso no hay que olvidarse de conversar con ellas. Hay piedras positivas que los machis ponen para que dancen en sus cultrum, y hay piedras negativas que brillan como vidrios y solo dan sombras de luz. Acá el poeta hizo un poema en torno a las piedras y lo que simbolizan las piedras para su cultura, ¿verdad? Y el objeto lírico entonces de este poema son las piedras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todo el poema gira en torno a estas piedras, en torno a las piedras positivas o a las piedras negativas, ya que Licura menciona que estas tienen espíritu, ¿sí? No son un objeto muerto, sino que hay piedras positivas y hay otras piedras negativas. Vamos con siguiente estrofa de Violeta Parra, que se llama La jardinera. Y creo que muchos la han escuchado también. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. ¿Qué podemos reconocer en este poema? ¿Qué elementos? Hablante lírico, objeto lírico, temple de ánimo. Recuerden que en cada poema podemos reconocer esas tres informaciones. En cada poema podemos reconocer el objeto, el hablante lírico y el temple de ánimo, ¿sí? En este caso de esta estrofa, el hablante lírico podemos decir que es una persona esperanzada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene la esperanza, la fe, la convicción de que va a poder olvidar a esa persona. Y esta persona que habla tiene esa esperanza porque dice que va a realizar ciertas actividades que le van a permitir o le van a ayudar a olvidar, como por ejemplo cultivar la tierra. ¿Así? Entonces acá podemos encontrar que el hablante lírico es una persona esperanzada. Y el objeto lírico de este poema podría ser ¿cuál? Exacto, aquí puede ser una persona que desea ser olvidada, ¿cierto? Una persona que tiene que ser olvidada. Acá vamos a encontrarnos con otro poema de un fragmento, de Rubén Darío que se titula Amo, amas. Leo en voz alta, como siempre, y continúa la lectura. Amar, 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 amar para siempre, con todo.
el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo, amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. En este poema, ¿qué podemos reconocer? ¿Cuál es el temple de ánimo? Aquí podemos reconocer que el temple de ánimo puede ser tranquilidad o amor, ¿cierto? Porque él está recalcando en el hablante lírico que tenemos que amar, o sea, el amor, ¿cierto? Y tranquilidad porque a través de claves textuales podemos descubrir que él no siente alguna tristeza ni alguna alegría, nada. Solamente nos está diciendo que hay que entregar amor, ¿cierto? Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, hay que amar, siempre hay que amar. Y frente a esto, ¿cuál sería el objeto lírico? El amor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la clase del día de hoy nosotros revisamos los elementos de contenido del género lírico, que son la información que nosotros podemos tener de estos textos, ¿sí? Hablamos sobre el hablante lírico, el objeto lírico y el temple de ánimo. Hablante lírico, la voz ficticia que entrega la información, que en los textos narrativos podría ser el narrador, por ejemplo. Recuerden que el hablante lírico no es lo mismo que poeta, son cosas diferentes. Hablamos también del objeto lírico, que es el tema, el motivo por el cual se crea este poema, por lo que el hablante lírico está expresando sus emociones, ¿cierto? Y el temple de ánimo, que es cómo se siente este hablante lírico. Está feliz, está triste, está amando, está tranquilo, está desesperado. Eso lo vamos a reconocer a raíz de claves textuales del poema que lo pueden indicar, ¿sí? ¿Por qué les digo que los elementos de contenido son los que nos ayudan a entregar información? Porque no podemos descubrir cuáles son los elementos de contenido si es que no leemos y comprendemos bien el poema, ¿sí? Por eso hay que leerlos con atención para poder descubrir estos elementos, porque hay poemas en donde cuesta mucho más reconocerlos que en otro poema, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del poema Piedras de Licura, es fácil reconocer el objeto lírico, ¿cierto? Pero vamos a encontrarnos con otro poema que no lo es, como el de Violeta Parra, La jardinera. Ahí costó reconocer un poco el objeto lírico. Entonces es importante que ustedes practiquen esto que hemos revisado, sobre todo los elementos de forma y los elementos de contenido, ¿ya? Si pueden practicarlo para ir reconociéndolo, les va a quedar cada vez más claro a qué me refiero con estos elementos, para que podamos construir, si queremos, también nuestro propio poema. Recuerden que un texto lírico se vincula con la interioridad de las personas, ¿sí? Y cualquier persona puede escribir un texto lírico. Recuerden que si no tenemos las palabras adecuadas para poder decir lo que sentimos o lo que pensamos, podemos generar un texto lírico. Así que los invito a motivarse, a que si gustan comiencen a escribir algún poema, algún tipo de composición poética, para que puedan expresar todo lo que sienten, sobre todo en días como hoy. Entonces, ya revisamos elementos de forma y contenido. Las clases siguientes vamos a trabajar en otros elementos que también brindan carácter estético o sonoro a nuestro poema, ¿sí? Eso. Espero que les haya gustado la clase, que no tengan muchas dudas o que la hayan podido responder gracias a la actividad, ¿sí? Nos vemos en la siguiente sesión del género lírico. Adiós.